Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Asrian y este es el primer gameplay de Pokémon Horizons. La verdad está bastante interesante, es un proyecto realizado por unos paisanos venezolanos que crearon una nueva región de Pokémon basándose en Venezuela. Hay todo tipo nuevos de Pokémon y muchas otras cosas. Me cago en todos los vecinos que me pasan por ahí, pero bueno. Vamos a entrarle. Vamos a ver qué tan interesante. Creo que voy a empezar haciendo un Nuzlocke del juego. Todavía no estoy seguro. Vamos a ver qué tal, ya que esto es un beta. Como pueden revisar si quieren revisar el proyecto. Pero se ve bastante interesante. Vamos a entrar. Empecé el juego porque, bueno, necesitaba entender un poco. Así que empecemos de nuevo. Estás en el mundo de los Pokémon. Mi nombre es Crisanta. No me gustó mucho el diseño de la profesora, pero a ver, para hacer un beta y para hacer algo que han creado, no está mal. La gente me llama la profesora Pokémon. Antes de seguir, dime, ¿esta es tu primera vez? ¿Puedo hablarte de todo lo que necesites sobre este mundo? No, ya por eso había empezado anteriormente. Bienvenido a la región de Venova, un lugar habitado por criaturas llamadas Pokémon. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos como amigos. Aunque esto no fue así todo el tiempo. Hace muchos años, en esta misma región, vivimos en una época muy sombría y caótica. Buena policía, buena. Pero no nos desviamos del tema. Justo ahora vivimos en paz y hay muchos misterios que resolver. Es por eso que yo me dedico a estudiar a los Pokémon en su hábitat, todos los días. Bueno, ¿qué te pasa si ahora me cuentas algo sobre ti? ¿Eres un chico o una chica? Pues yo creo que todo el mundo sabe lo que soy. Y pues miren este diseño bastante peculiar, súper veneco para la verdad. Pero bueno, repito, los diseños fueron hechos por quienes crearon el juego y realmente me parece que le han echado un camión de bolas a lo que han hecho. Así que no me voy a quejar, solo que me da un poco de risa. Pues como yo me presenté, ya lo sabrán y a partir de ahora capaz me verán más seguido. Mi nombre es Asrian. Bastante complicado esto, pero bueno, listo. Sí, muy bien Asrian, ha llegado el momento. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Vivirás aventuras emocionantes y pasarás momentos difíciles. Una inmensidad de sueños y aventuras con Pokémon te está esperando. Ahora ve, entra en el mundo de los Pokémon. Pues bastante interesante, algo promedio. Este creo que es el mapa. A ver, no se puede ver. Perfecto, ¿con qué puedo interactuar? Oh. Típico que siempre hay un objeto. Excelente. Y ya. Listo. Pues bastante parecido a Venezuela porque una Wii, eso es todo lo que llega por allá. Correcto. Está bastante bueno el chiste. Una Pokéball de una vez. Excelente. ¿Qué hay por aquí, verdad? Tipo girasol, el principito, señor Soledad, la culpa es de la vaca. Está todo bastante bien por el momento. Están transmitiendo una entrevista con el profesor Samana, digamos que dice. Y así es como decidí estudiar los Pokémon legendarios. Su inmenso poder podría ayudarnos en el momento para mejorar nuestro mundo. Sin embargo, hay cientos malandrines vestidos de políticos que quieren usar su poder para su propio bienestar, sin importar las consecuencias. Esta región está entrando en una etapa inestable, será mejor ir con cuidado. Me despido de todos ustedes, buena suerte a los nuevos entrenadores. Pues como ya dije, la región está basada en Venezuela y creo que hay bastantes chistes de acuerdo a eso en cuestión del gobierno y muchas otras cosas. Yo más o menos me he spoileado un poquito
de lo del proyecto, pero realmente es la primera vez que juego, así que vamos a ver. Muy Venezuela, tremendas casas, ¿no? Por lo menos. Bien, y aquí las Pokébolas las regalan también, bueno, socialismo, claro, ¿no? A ver. Son recetas de comida: hallacas, torta negra, mondongo, conserva de coco. Qué risa. Bueno, recuerden, amigos, que esto es un beta. Este tipo de cosas seguramente nos pasarán bastante, pero intentaremos dar lo mejor posible para demostrar que esto es un buen juego. Aquí está, como les iba diciendo. La región está basada en Venezuela. Me parece súper increíble lo que hicieron, el diseño que hicieron aquí para poder hacer una región de Pokémon. Esto creo que es un chiste como tal acerca de lo que está, pero me parece que está súper genial. Los nombres de los pueblos no son claramente los estados, pero sí hacen referencia a algunas cosas. Bueno, no me voy a spoilear porque de verdad se ve interesante y quiero vivirlo. Aquí dicen otro Pokémon. Esto es al rojo vivo. Una mujer fue en busca de su hijo al pueblo Anona y se entró en el bosque. ¿Y qué se encontró? Una arepa fantasma intentándose comer a su hijo. Espera, ¿qué? Esto es muy confuso. La buena noticia es que el niño sigue vivo, pero lleno de baba. Bueno, vamos a hablar con nuestra mamá. Hola, cielo, ¿cómo estás? Creo que deberías salir en las aventuras a buscar un Pokémon en el laboratorio de la profesora Crisanta. Toma este Pokégear para que no te pierdas. Ahora sí, váyase pues. Pídame la bendición antes de irse. Unos zapatos Nike. Puedo correr, perfecto. Vale destacar que en mi familia nunca se ha pedido la bendición, pero bueno. Es un pabellón, qué cómico. A ver, no hay más nada por la ventana. No, listo, vamos a explorar. Genial. Tiene... Sale la hora del juego, me parece interesante porque aquí son las 9 de la noche. Casa del protagonista. Bueno, recuerden que es un beta, así que no tenemos por qué molestarnos por eso. Esto es un nuevo tipo de Pokémon, a ver qué dice él. Mikai, a ver que te sigan. Recuerda que cuando no sales de Pokéball debes volver a hablar conmigo. Son tan lindos que te siguen. Sí, ya había visto eso. Hay Pokémon que te siguen en este juego. Es Morphlea, excelente. Mi vida dice que no debo salir del pueblo solo. Hay criaturas que pueden hacerme daño. Pues tus hijos tienen razón, muchacho. En el mundo de los Pokémon en realidad no importa un carajo, pero al menos ponen buenos mensajes en este juego. Pues ahí está la... Mira, la sombra, qué genial. De verdad se han dedicado bastante. Pues esta es la casa de la profesora. Creo que igual no debería entrar ahí, ya que... Correo del laboratorio, ok. Debe ser por aquí. Sí, debe ser aquí, pero voy a pasear un momento. Hola, ¿qué tal estás? Este es el pueblo Semilla, es muy lindo, que sí. Mi Mangri se le pasará chévere aquí. Ok, otro Pokémon nuevo, un Mangri. Que debe ser ese mismo. Este debe ser el pana que dice siempre las tecnologías. Sí, típico juego de Pokémon. Esto es un Pokémon. Pensé que era una vieja. No puedo entrar por acá. ¿Puedo entrar a esta casa? Sí. Gracias por los ruidos. Bueno, bastante venezolano este juego, ya que puedo entrar a las casas de la gente y robármelo todo, aparentemente. A ver, que eso es algo de Pokémon súper normal, pero... me deja como en pena estar en este pedo así. Te calles, nos dedicamos a usar las plantas como medicinas naturales. Es mucho mejor que esos fármacos costosos. Pues... gracias. Otro Pokéball. Un antiparalizante, pero esto es un fármaco, ok. Una valla naranja, esto sí se puede hablar como esto. Ok, a ver, la viejita que dice, esto puede tomar algunas medicinas. Ok, perfecto. No las estoy robando, me las regalaron. Que queden claro. Con la hierba de madera, perfecto. ¿Aquí tendrán algo? No, no lo han programado. No importa, está bien. Bueno, por lo que vemos, el pueblo está bastante sencillo. Vamos de una vez al laboratorio.
Excelente. Ahora por fin llega mi laboratorio, me llamo Crisanta y me dedico a estudiar los Pokémon y como cambios en su entorno, ¿ok? ¿Sabías que algunos pueden cambiar hasta de forma para adaptarse? Es fascinante. Buscas tu primer Pokémon, ya tienes 15 años, muy bien. Excelente que te vuelvas a entrenar a los 15 y no a los 10, con lo peligrosa que es la zona. Muy bien, entonces ya escoger tu Pokémon inicial. En la mesa hay 3, escoge uno. Tienes un aire que realizarás grandes hazañas. ¿Me harías un favor? Una vez eliges tu Pokémon, toma la Pokédex de la mesa. Necesito que la completes y me ayudes en mi decisión. También será un reto para ti. Pues ve, elige. Ok, hay un error ortográfico porque los también están. Estos creo que son los Pokémon iniciales. Este es uno, este es otro y no estoy seguro. Ah, no, y este es el último. Fuego, hierba y agua. Ahorita se los muestro mejor. Ya yo creo que sé cuál voy a elegir, pero eso es algo de mí que siempre he elegido ese tipo de cosas. Interesante, señor. Que a ver qué dice esto también. Yo me encargo de expresionar el corazón de los Pokémon cuando se encuentran fuera de su hábitat natural. Deberías saber que se aceleran mucho. Creo que se debe al miedo que sienten, pues no se sienten cómodos en un lugar en climas distintos. Bien, gracias. 2 más. Soy estudiante de la profesora Crisanta. Ella me dio un Pokémon. Nos encargamos de investigar cómo estas plantas afectan a otros Pokémon. Perfecto. Por último, me encargo de recuperar tu Pokémon. Aquí tengo que usar recuperar. ¿Quieres que haga? No, porque no tengo Pokémon. No voy a hacer que se crashe esta vaina. Perfecto. Como les iba diciendo, este es el Pokémon de tipo hierba que se llama Volchop. Está basado en un tipo de toro. Me parece súper interesante. Sin embargo, no es el Pokémon que quiero. Así que no. Pero para que lo vieran, se los voy mostrando. Este es el Pokémon de tipo agua. Está basado como en una serpiente, como una anaconda, algo así. Se llama Nagasi. Está bastante bien. Yo creo que de hecho en el intro pudieron ver las últimas evoluciones, pero yo igual ya me decidí y este tampoco es el que quiero. Mi Pokémon inicial va a ser Flamare, el flamingo de fuego. Entonces, sí. Como ya dije, o bueno, creo que no lo he dicho, pero yo creo que voy a hacer un Nuzlocke de este juego. Así que claro que sí, le vamos a poner un apodo y le pondremos un flamingo de fuego. A ver, yo le voy a poner Flux. No sé qué dicen ustedes. Capaz para, si ya tengo buenos views o algo, empecemos a pensar en nombres entre todos. Pero por el momento le voy a poner Flux. ¿Es macho? Raro. Yo tengo una preferencia para los Pokémon machos. No tengo ni idea de por qué. Ha sido algo que he jugado Pokémon toda la vida y simplemente los prefiero. Es algo estúpido, pero por lo menos salió. Ahora ven aventuras y disfrutar tu viaje por la región Venoa. Recuerden que el Pokédex tenía que agarrarlo. Perfecto. ¿Tienes algo más que decir? Deberías pelear con tu Pokémon para hacerlo más fuerte. Si me registras en tu Pokémon, puedes llamarme en cualquier momento para que te vuelva a tu Pokédex. Perfecto, sí. Sin problema, por favor, que te metas. Excelente. Aquí podemos ver. Esto es interesante. A ver. Ok, claramente el Cry no es de los Pokémon programados, pero qué interesante, qué bonito se ve. Ciertamente está súper bien diseñado. Por los lados, costados, verán en el equipo que vaya haciendo. Voy a intentar poner imágenes de los programadores, claramente, que tienen sus imágenes más HD, para que se vea mejor de cómo es el diseño. Realmente está interesante. A ver, número de perfecto. En el laboratorio le gusta revolverse. Mar de llamas. Esto es lo único malo. El juego está en español. Yo realmente no juego mucho los juegos en español, pero me tendré que acostumbrar porque claramente no está en inglés. Esto, pues, por el momento, una nota para los editores del juego. Si pueden intentar hacer el juego en inglés, sería excelente, ya que no tengo ni idea de los movimientos ni nada en inglés del juego. Pero bueno, seguimos.
Arañoso y gruñido, súper normal. Y pues nada, sin tos. ¿Habrá concursos en este juego? Pues quién sabe. Yo voy a optar por lo seguro y voy a grabar por si acaso. Sí. Si quiero. Sí. Perfecto, listo. No vaya a ser que esto se crashee y chimbísimo. ¿Ves? El Pokémon me sigue. Qué interesante. Pues esto es genial. Pues vamos a correr. Realmente ahorita no sé qué hacer, pero teóricamente deberíamos venir por aquí, ¿no? Sí, este niño seguramente no nos iba a dejar pasar antes, no hablé con él. Aquí hay algo que quizás no leímos. No, la ruta 1, perfecto. Es interesante ver que tienen a varios Pokémon en los árboles. Me parece súper chévere. Y por aquí debería haber paso, pero no. A ver, ¿esto es un entrenador o...? No, a ver, ¿qué te dice? Ajá, esto es un Pokémon. ¡Wow! ¡Qué envidia, chamo! ¿Puedo tocarlo? Anda, yo lo dejo como nuevo. Bueno. Ah, es un enfermero Joy. Pequeño, aparentemente. Bueno, una buena forma de recuperar el Pokémon por el entrenamiento que vamos a hacer. A ver, estoy en la ruta 1. Si voy a hacer un Nuzlocke, que estoy seguro que es lo que quiero hacer, pues tengo que tener cuidado porque mi primer encuentro va a ser el Pokémon con el que me voy a quedar. Voy a bajarle un poco de volumen a esto porque la verdad me rompe los tímpanos y seguramente ustedes también. Creo que ya está bien por el momento. Continuamos. Ok, perfecto. Vamos a agarrar vallas. Considerando que aparentemente esto tiene también para plantar, voy a plantar de una vez de nuevo, ya que no hago nada no haciéndolo. Voy a plantar estos mejor. Porque seguramente voy a necesitar muchas para el futuro. Y ahorita que ya tengo una, lo más probable es... Repito, esto es un Nuzlocke. Si se me mueren Pokémon, me voy a joder. Entonces, vamos a ir por lo seguro y no dejar que los Pokémon se mueran. Uf, no sé qué hacer. Atrapo un Pokémon. Vamos a dar una vuelta primero. Recuerden, el primer Pokémon que nos salga, en la grama claramente, porque hay muchos Pokémon por ahí, va a ser nuestra única oportunidad. Genial. Nuestra única oportunidad de atrapar a un Pokémon por esta ruta. Así que mejor hay que jugárnoslas con cuidado. No vaya a ser que nos salga la peor suerte y nos salga el peor Pokémon de esta zona. Que esta zona en realidad debe tener cualquier mierda, pero no voy a plantar nada aquí. Qué fastidio, de verdad. Pero prefiero, creo que aquí está en una batalla. Este niño cree que puede derrotar a mi Guavi. tipo hablar con su madre, tipo planta, qué iluso. Vamos, man, y acá con él, pues chimbísimo. Te lamento decirte que vas a perder, lo más seguro, porque este Pokémon realmente se ve súper evolucionado, aunque no lo sé. Ten en cuenta que los tipos de Pokémon son efectivos, unos, otros no. Perfecto. Esto no debería estar así. What the fuck este Pokémon. Ajá. Pues interesante. Un gocho pelea conmigo. Ah, bueno. Nuestra primera pelea. Vamos a ver si no nos matan, porque si no se acaba el gameplay, así que bueno. Moruga. Está súper bien el menú. Vamos a ver. Pues arañazo. Ok, sí, sigue así porque no quiero morir. Excelente. Está haciendo un crítico, o sea, súper normal. Súper normal, de verdad. Bueno, por lo menos. Derrotado, chica linda. Pues de linda no tienes nada, pero a ver. Ay, no quiero capturar un Pokémon todavía. Tengo miedo. A ver. Creo que voy a tener que capturarlo, así que... ¡No! Así que... lo esquivé. 1, 2, 3. Perfecto.
Ok. Entrenadores por varios lados. Tengo entrenadores. Sí, perfecto. Típico. Los entrenadores de las primeras rutas que usan shorts y aparentemente quieren usarlo todo el tiempo. Rabival. Esto es un Pokémon basado en un Rabi pelado. Vamos a matarlo. Menos mal por la valla. Joder, el Rabi pelado, ¿no? Bien. Uf, qué mal. Me tocó uno de los peores Pokémon, pero bueno, no importa. Esa es la idea, hacer el reto. Que por aquí, nada. Perfecto. Bueno, aparentemente se acabó la ruta, así que creo que es hora de intentar atrapar a nuestro primer Pokémon. Si lo voy a hacer antes que me maten todos, así que... listo. Bueno, nuestro primer Pokémon, cierro los ojos, a ver qué... una Moruga hembra. Pues creo que este no va a ser un mal Pokémon, ya que debe tener unas 3 evoluciones. Este es como el Caterpie del juego, creo. Marico, no. Menos mal que no lo mató, si no me hubiese quedado sin Pokémon. A ver, una Pokéball. Pues esta es otra. Si pierdo, si me dejo sin Pokéballs, tampoco voy a poder capturarlo porque, a ver, es solo el primero, no puedo capturar más. No sé si saben que es un Nuzlocke, pero las reglas son muy básicas. Solamente puedes atrapar un Pokémon por ruta, tienes que darle nombre a cada uno para encariñarse con cada uno. O sea, cuando capturas un Pokémon le tienes que dar un mote, un nombre, porque le dejas encariñarse con ellos. Y si ese Pokémon se muere, pues bueno, se desmaya, queda como muerto, no lo puedo usar más, así que mi Flox está en bastante peligro. Y este Moruga, menos mal que no se murió ni me rompió todas las Pokéball, porque si no, no hubiese podido capturar más. Bueno, por el momento 2. Y a ver, se caracteriza por su singular belleza, su color azul. Son habitantes de bosque, pero se entran en los claros soleados para calentarse. Moruga, a ver, se ve azul con púrpura. Le voy a poner garra. Le voy a poner... No, a ver. Algo con luz. A ver. Tiene que ser algo interesante. Recuerden que este es nuestro segundo Pokémon. Lo más seguro es que sea un muy gran integrante de nuestro equipo. Así que... A ver, es niña. Le voy a poner Lope. Lope. Le voy a poner Lope porque me recuerda a Vanellope y pues, es lo que salió realmente. Pues aquí estamos. No voy a volver a entrar por el momento. Voy aquí. No te agarro. Ok, perfecto. Voy a que me cure a mis Pokémon porque, ajá. Excelente. A ver si eso funcionó. Perfecto. Creo que es momento de ver a Lope. Sí, bueno, un bicho veneno, perfecto. Entonces sería más como un Weedle que un Caterpie. Me parece más como un Caterpie. Es un poco cabezota, pero nada. No está mal. Realmente no está mal. Claramente no va a tener muy buenos movimientos, pero a ver, vamos a intentar entrenarlo un poco y vamos a ver qué nos perdimos de esta ruta. ¿Qué podemos haber capturado aquí? Ya me estoy arrepintiendo. Conchale, vale. Estos Pokémon en realidad, o sea, un Pokémon tipo volador. Y bueno, me imagino que esto está basado en un... ¿Cómo se llama esto? Turpial o algo así.
está genial en realidad. Uf, un crítico, no. Uf, cuidado. Pero bueno. Ya no fue. Perfecto. Voy a tener que volverlo a curar. Me parece extraño que aunque haya cambiado el Pokémon, sigue caminando este bicho aquí. Pero bueno, no importa. Le deja entrenar un poquito. Otro Moruga, perfecto. Otra más. Cuidado, me tiras un crítico que te veo. Pues este Moruga tiene como... O sea, el mío, ¿no? Tiene como un chance para los críticos bestial, o sea. A ver, sí. No, aquí no podemos estar muy seguros, no podemos estarnos columpiando con estas cosas porque después nos matan el Pokémon y chimbicio. Así funcionan los Nuzlocke. A ver, otro Moruga. Perfecto, solamente había dos Pokémon, realmente hubiese preferido al Turpial, el pájaro, pero este tampoco estará mal. Por el momento no está nada mal. Bien, vamos por la otra hierba porque aquí se ve que hay Pokémon más bajos. Y está el Rabi pelado. Las máquinas no se ve así. Esto me imagino que es como un Rattata, un zigzagún de esta región. Realmente. Dios mío, menos mal que no lo mató. Menos mal que no lo mató, nos hubiésemos quedado sin Pokémon ya en los primeros minutos. Pues el gameplay va ahorita como por los 20 y tantos minutos. Creo que voy a terminar de entrenar, ver el siguiente pueblo y lo terminaremos. Pero por el momento vamos a seguir. ¿Estaré listo para una pelea? Vamos a ver. Me gustan los insectos. Cazabichos Marco te desafía, ¿no? Bien, perfecto. Déjame repartirte la madre. Sí. Hazme más lento, no te preocupes. Perfecto. Experiencia. Y otro Moruga. No voy a cambiar de plano. A ver. Dos. ¿Dónde están mis críticos? Mis críticos. Perfecto, listo. Nivel 5. Pues claramente no va a ser un atacador especial, pero a ver si tiene 9, no es. No, para nada ataque especial. Tiene una buena velocidad promedio, ¿sabes? Bien. Picadura. Eso no es de tipo volador. A ver el tiempo que tenemos hasta ahora. Uy, no, ya creo que nos pasamos de la cuota. Bueno, muchachos, creo que lo voy a dejar el gameplay hasta aquí. Muchísimas gracias por verlo hasta este punto. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. E intentaré subir el próximo episodio lo más pronto posible. Hasta luego.